Buenas tardes a todos. Parece que ya puedo intervenir. Dar las gracias a Héctor Feliciano, el autor del libro sobre los museos desaparecidos, o el Museo del Desaparecido. Está con nosotros, decirles también que está con nosotros el embajador de España, Marcos Gómez, que está de espectador. Muchas gracias, embajador, por tu presencia. Y dar las gracias también a la editorial Eslová, que ha tenido la maravillosa idea de editar este libro, de traducir y editar al ruso y editar este libro en Rusia. Está con nosotros la editora Karina Erishian. Y bueno, muy brevemente, voy a referirme a Héctor Feliciano, al autor de este libro. Es un importante periodista cultural puertorriqueño. Puerto Rico, como todos ustedes saben, tiene el estatus de Estado libre asociado dentro de los Estados Unidos de América. Fue con Cuba y Filipinas las últimas colonias que se perdieron. Perdió el Imperio Español en el año 1898, la famosa crisis del 98, que tanta importancia tuvo en las letras españolas y en el pensamiento español. Y Puerto Rico es para nosotros un lugar muy querido por muchísimas razones. Ahora comentábamos que realmente grandes intelectuales españoles estuvieron ahí después de la Guerra Civil. Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí recibieron la noticia de que le había sido otorgado a Juan Ramón el Premio Nobel de Literatura estando en Puerto Rico, en su universidad. También estuvo Pedro Salinas. Me comentaba Héctor que el célebre poema de Pedro Salinas del mar es el mar de San Juan de Puerto Rico, que se ve desde la isla. Y también otra ilustre profesora que estuvo allí largos años y que debió volver a España después al inicio de la transición política, que era Aurora de Albornoz, perteneciente a una estirpe de intelectuales, una familia muy conocida y reconocida en España. Puerto Rico es importante por muchísimas razones, ¿no? También porque la primera lengua oficial de este Estado libre asociado es el español. Hay dos lenguas oficiales, el español y el inglés, pero el Senado puertorriqueño dijo en el año 2015 que la primera lengua oficial era realmente el español, porque era la que tenía un mayor uso social. Y en aquel año de 2015, la Real Academia Española de la Lengua y el Instituto Cervantes celebraron uno de los congresos internacionales de la lengua. Y miren por dónde yo le pregunté a Héctor Feliciano si él había participado en el congreso y resulta que fue el organizador por la parte puertorriqueña. Un congreso que fue inaugurado por el rey Felipe VI y que fue, creo, uno de los congresos más exitosos y más emotivos, ¿no? Sí, muy cierto. Por lo tanto, yo creo que debemos agradecerte muchas cosas. El haber organizado ese congreso, el haber escrito este libro, el ser un autor de éxito, primero en lengua española, me imagino, y luego en traducción al inglés, dentro del mercado editorial estadounidense, y también por ser un trabajador tan concienzudo, ¿no? Este libro tuyo del Museo Desaparecido ha tenido en inglés, en francés y en español 3 ediciones aumentadas cada vez. O sea, fuiste finalista del Pulitzer con la edición inglesa y luego fuiste añadiendo materiales para la edición francesa y la española, que es la más completa. Sí. Y me imagino que la traducción al ruso, lo sé, la traducción al ruso se ha hecho desde la versión española. Sí, claro. Y la ha hecho una Nadezhda Belenkaya, una hispanista, traductora, que iba a estar con nosotros, pero que no ha podido estar porque no se sentía en condiciones, pero esperemos que pronto, por motivos de otras traducciones, pueda
estar en nuestros actos. Por lo tanto, sin más, porque no me he extendido, porque creo que me he extendido demasiado, que también de alguna manera este acto sea un homenaje a lo que Puerto Rico ha aportado en la historia reciente a las letras españolas y a la acogida que dieron a algunos de nuestros grandes creadores que eligieron San Juan de Puerto Rico y su universidad como lugar de destino y de creación. Por lo tanto, tienes la palabra y muchas gracias, Héctor, por haber accedido a esta petición de participar en las actividades del instituto. Muy bien, gracias Juan Carlos Vidal y bueno, gracias por la invitación, me parece, estoy encantado. Yo siempre en el Instituto Cervantes me siento como en mi casa, ¿no? Así que esta es mi casa en Rusia, ¿no? Y bueno, igualmente muy contento de haber conocido a todo el equipo, todas las personas y encantado de que de su excelencia el embajador esté allá también. Pues bueno, yo quería primeramente quizás hablarles de lo que fue de lo que fue el saqueo, ¿no? El saqueo por los nazis durante la guerra, y también les hablaré a la vez de lo que fue las dificultades de hacer una investigación como esta. En la época, yo pues escribía para el Washington Post aquí en París sobre cultura y me enteré por una entrevista que estaba haciendo de alguien que ocurre, me enteré de que había obras robadas desaparecidas durante la guerra y eso me intrigó mucho, empecé a averiguar y realmente no encontré ni libros escritos ni documentos, casi todos los documentos estaban también ya, digamos, eran confidenciales o secretos y entonces se hacía muy difícil el acceso a todos estos documentos. Así que finalmente yo pues no sé si tenemos una serie de imágenes, si las tenemos listas y si yo las voy a ver a la vez, ¿no? Porque quisiera, ¿no? poder hablar y comentarlas, ¿no? Pero si me dejan saber, ¿no? A ver si puedo yo quizás coordinar y ver las imágenes o no sé si no las podré ver a la vez. Bueno, muy bien, aquí las estoy viendo. Bueno, pues primeramente aquí tenemos el Vermeer, el astrónomo. Es una obra holandesa, como sabemos todos, y yo creo que antes habría que empezar un poco con Hitler. Hitler, de todos los dictadores de la época, ¿no? En los años 30, 40, de todos los dictadores de la época, el único que se interesaba por el arte realmente era Hitler. Hitler, de joven, había intentado ingresar en la Escuela de Bellas Artes en Viena y no lo había logrado, lo intentó 2 veces e intentó también ingresar en la Escuela de Arquitectura, igualmente no lo logró. Y yo me digo que es una pena porque quizás si hubieran ingresado, pues hubiera sido un mal pintor y se hubiera acabado ya la historia, ¿no? No hubieran tenido un líder en el Partido Nacional Socialista, pero bueno, la historia no se da así y realmente él era uno de estos sí le interesaba el arte, no necesariamente el arte que a nosotros nos interesa, pero sí le interesaba el Renacimiento, le interesaba el Barroco y sabía algo de arte. Y además, cuando él llega al poder, tiene unos proyectos grandes de crear una colección personal muy importante e igualmente de crear y de construir un museo que sería el gran museo del arte germánico, y para ellos, claro, la cúspide, la cumbre del arte era el arte alemán, el arte germánico, que incluía, claro, a los holandeses y a los escandinavos y el arte flamenco. Así es que realmente en ese caso este Vermeer era una de las joyas que a él le interesaba muchísimo.
Este Vermeer, los dueños de este Vermeer desde el siglo XIX era la familia Rothschild, la familia de nobles judíos, la rama francesa era dueña de este cuadro, y cuando comienza la guerra, ellos transportan este cuadro a las afueras, a un castillo, a las afueras de París, y lo transportan no porque vaya a haber, por temor a que sea saqueado, es por temor a algún bombardeo, porque el saqueo se mantiene como una misión secreta. De hecho, es una unidad especial que se encarga de esto, dirigida por uno de los líderes nazis, que era Alfred Rosenberg, y dirigida también por el secretario personal de Hitler. Ellos establecen una unidad, y esta unidad, al principio, cuando llegan a París, tenemos que imaginar que al llegar a París, junio de 1940, los nazis están entrando en la capital cultural del mundo. París era el lugar en donde se hace el arte, en donde se colecciona el arte, en donde se compra, en donde se vende, en donde se exhibe. Todavía en esa época están produciendo Picasso, Matisse, los surrealistas, la escuela de Montparnasse. Todos estos grandes pintores están todavía produciendo. Entonces, ellos llegan a ese lugar, y desde el primer día, en junio de 1940, los nazis van a comenzar a saquear. Su objetivo principal es tomar, digamos, para ellos no era un saqueo, no era un robo, era retomar lo que en realidad les venía, era de ellos por ser de una raza superior, y lo tomaban de judíos, de masones y de opositores políticos. Al finalizar la guerra, y hay que recordar que París, Francia, en Europa Occidental, va a ser el país más saqueado de todos a nivel cultural, y al final de la guerra se contarán unas 100.000 obras de arte robadas, 500.000 de muebles y 1.000.000 de libros y manuscritos robados. De esas 100.000 obras, de las 100.000 obras, hasta el día de hoy que faltan todavía unas 50.000 que están por ahí, que están en el mercado, y que no, en realidad no se han destruido, porque la inmensa mayoría son obras que pasaban por manos de gente o historiadores de arte o conocedores de arte, y por lo general ninguno de ellos se quería destruir la obra. Intentaban hacer lo que fuera, cambiar su procedencia, cambiarle la historia, sacarlas del país, venderlas si eran robadas, pero casi en ningún momento las destruyeron. Así que son obras que están todavía por ahí en colecciones privadas, en museos, casas de subasta. Bueno, así es que realmente tenemos entonces a la suerte que tienen los nazis al entrar, y al hecho de que un Hitler mismo se interesa por el arte. Hitler también había diseñado muchos de los uniformes de sus tropas, de los SS, por ejemplo, y también había diseñado la bandera, y era alguien que le interesaba el arte, ¿no? Y tenía cierta creatividad, no hay duda, ¿no? Ahora, otro de los grandes líderes nazis que sí se va a ocupar por el arte robado es Göring. Göring es el número 2 del régimen, es el mariscal del Reich, dirige la Fuerza Aérea, y él era el único de todos los líderes nazis cuyos orígenes pertenecían a la alta burguesía. Su padre había sido gobernador de Namibia, que era el suroeste africano, abajo en el sur, y que fue colonia alemana durante unas décadas. Y él era un hombre, pues se había casado con una noble sueca, y era un hombre que sí tenía una colección de arte bastante importante. Y él inmediatamente, cuando se entera de que en París hay una unidad que está
confiscando obras de arte, pues él intenta controlarla. Como decía, los nazis al principio, para mantener la misión secreta, ellos van a tomar uno de los primeros pisos del Louvre. Pero ¿qué ocurre? Que como está a nivel de calzada, pues realmente todo el mundo ve cuando los camiones llegan llenos de obras de arte y están todos los otros empleados del Louvre mirando por las ventanas. Entonces ellos deciden utilizar lo que hoy en día es el Museo del Jeu de Paume. Es un museo que queda en la esquina noroeste de las Tullerías, queda justo al lado de la Plaza de la Concordia y es accesible desde la Plaza de la Concordia por camión. Entonces, los nazis iban a las casas, iban a las galerías, recogían las obras que tenían y robadas, las traían al Museo del Jeu de Paume y allá tenían unas 60 personas que trabajaban. Había fotógrafos, había historiadores de arte. Los historiadores de arte preparaban unos inventarios magníficos. Eran unos inventarios extraordinarios que hasta el día de hoy son los mejores instrumentos que nosotros tenemos para rastrear obras de arte. Son realmente maravillosos. Bueno, así es que este cuadro que vemos aquí, El astrónomo de Vermeer, es uno de los cuadros más codiciados por Hitler. Los nazis desde junio de 40 están buscándolo, intentando encontrarlo, porque es un cuadro que a Hitler personalmente le interesa tener para su colección y para su museo, y lo encuentran finalmente en el otoño del 40 cuando llega. Se lo anuncian con bombos y platillos al Führer, y luego van entonces a llevarlo al Jeu de Paume y enteran a Göring de que llega esa colección, llega la colección Rothschild, que la habían ubicado, la habían localizado en uno de los castillos de la familia Rothschild. Y él, Göring, va a llegar allí, pero él sabe que no puede tocar este cuadro. Este cuadro es para el Führer, entonces él tomará otro, tuvo que conformarse con otro. Göring tenía varios trenes privados que él hacía llegar desde Alemania, venían a París, los cargaba de obras robadas y las llevaba a Berlín, a las afueras de Berlín, a Karinthal, que era la propiedad que él tenía allá, donde tenía sus grandes obras. Si pudiéramos pasar a la próxima imagen. Muy bien, gracias. Aquí podemos ver en el centro, podemos ver el astrónomo, es una pieza muy pequeña. Hoy se encuentra en el Louvre, ¿eh? Y es un cuadro que se recuperó perfectamente al finalizar la guerra y lo restituyeron a la familia. Y aquí esta es una foto privada de la familia Rothschild. Y así era como ellos tenían dispuestos los cuadros. Prácticamente todos los cuadros que van ustedes ver ahí son o flamencos o alemanes. Es decir, es un gusto que por orígenes va a coincidir con el mismo gusto de Hitler. Es un gusto que se crea en las zonas germánicas, en Alemania y Austria, se crea a principios del siglo XIX. Y los Rothschild van a traer muchas de esas obras a traer a París. Todo lo que ven ustedes ahí, todo, el Vermeer y todos los demás, que son varios holandeses que estamos viendo, todo fue robado por los nazis. El escritorio igualmente, las butacas también, las alfombras, todo fue robado, y los candelabros, y además fue inventariado. Hay un inventario de cada una de esas piezas y el inventario organizadísimo, porque como yo digo, los nazis, como buenos alemanes, tenían un alma de notario, ¿no? Y entonces todo estaba muy bien organizado, y esos inventarios ellos hacían tres. Hacían uno en la casa o en el lugar en donde los robaban la obra,
otro al llegar al Jeu de Paume y otro al salir del Museo del Jeu de Paume. Entonces, hacían 3 y realmente al yo ubicarlos, cuando yo comencé, había muy pocas obras, muy pocas cosas escritas, como dije, y realmente yo de las primeras, mis primeros intentos fue en tratar de ubicar estos inventarios que se encontraban en unos archivos en Alemania, en Koblenz, la ciudad de Coblenza. Y estos inventarios son tan precisos porque estaban hechos por historiadores de arte muy serios, doctores en historia del arte, todos nazis, y ellos pues establecían el título, el nombre del artista, el medio, si era óleo, si era carboncillo, etcétera, y las dimensiones. Así es que realmente estos documentos que se encuentran hoy día son los mejores instrumentos para rastrear estas piezas. Y aquí, como dije, todo lo que estaba ahí se fue. Un detalle, si ven las paredes están cubiertas por un papel, perdón, lo que para nosotros empapelaríamos, pero en la mansión Rothschild es tela de seda roja, y es una tela que decora todas las mansiones Rothschild en Europa y los Estados Unidos. En todas las casas Rothschild se encuentra ese diseño en color burdeos y se encuentra ese mismo diseño en todas ellas. Bueno, si pudiéramos pasar a la próxima imagen. Sí. Aquí tenemos un Van Dyck, igualmente de la familia Rothschild. Tenemos unos appliqués y tenemos 2 sillas. Igualmente tenemos un pequeño buró con incrustaciones de porcelana. Igualmente, prácticamente todo lo que está ahí fue robado y incluido en el inventario. Si pudiéramos pasar a la próxima. Aquí vemos sentado al barón de Rothschild, sentado frente a su colección de esmaltes del Renacimiento de Limoges, de la fábrica de porcelana. Y lo vemos, el barón huyó inmediatamente que ocuparon a París los alemanes en junio de 1940, huye hacia los Estados Unidos y la casa la va a requisar, la requisa un general de la Fuerza Aérea Alemana, va a vivir ahí, una casa muy, es decir, se organizaban muchas fiestas, recepciones, etcétera, y el mayordomo de la familia Rothschild se va a quedar viviendo con este general para ayudar a conservar y preservar muchas de estas obras, y lo logra realmente. Si pudiéramos pasar a la próxima. Aquí pasamos a lo que los alemanes consideraban ser arte degenerado. Hitler escribe su Mein Kampf, es decir, Mi lucha, su especie de autobiografía política, y en ese libro despotrica contra lo que para él era el arte que procedía de mentes degeneradas, que era todo el arte moderno, lo que se conoce hoy como arte moderno, es decir, Picasso, los surrealistas, los dadaístas, los cubistas, toda esa arte para él era arte degenerado. Y ese arte, cuando Hitler, cuando invade Europa, está prohibido que ese arte ingrese a Alemania. Así es que cuando llegan los nazis en junio del 40, comienzan a saquear el arte en París, y por supuesto París era la capital del arte moderno. Así es que empiezan ellos a saquear y se encuentra que tienen en mano decenas de miles de obras que no las pueden llevar a Alemania y que a ellos no les interesaban por razones ideológicas. Entonces, pero se dan cuenta de que pueden convertirse en moneda de cambio y empiezan entonces a trocar
muchas de estas obras, hacer un cambalache, muchas de estas obras, y empiezan a trocarlas contra obras de las que a ellos les interesa, esculturas medievales germánicas, arte flamenco, Rubens, ese tipo de cosas. Y ahí están los documentos en donde se documenta todos estos intercambios, con qué intercambiaron, contra qué. Y hay marchantes de arte franceses que se dan cuenta del juego y empiezan a colaborar con los alemanes y van al Jeu de Paume y allí escogen las obras que quieren y escogen, pues digamos, 3 Picassos, 2 Matisse contra una estatuilla de una virgencita medieval en mal estado. Y realmente prácticamente engañan a los alemanes, ¿no? Haciendo esto. Y nada, aquí vemos un Picasso, es un Picasso de un desnudo de los años 20, es su esposa Olga Koklova, y está ella probablemente en el Golfo de Antibes, y vemos, ¿no?, el genio de Picasso, que crea un desnudo con una línea, prácticamente una línea que no suelta, y igualmente el paisaje. Y son obras maravillosas. Esta es un cuadro que yo no he logrado localizar, que es realmente lo que a mí me mueve, ¿no? Poder ubicar todas estas obras. Solamente lo pude encontrar en una foto en el Jeu de Paume, una foto de la trastienda del Jeu de Paume, que lo tenían allí en una foto en 1942, pero después de eso luego no hemos vuelto a encontrarlo. Es una pieza que tiene que estar por algún lugar, en algún lugar privado, en alguna casa. Si pudiéramos pasar a la otra imagen, por favor. Aquí tenemos una foto blanco y negro. Casi todas las fotos en blanco y negro son fotos que uno sabe cuando está haciendo una investigación como esta, son fotos que preceden a la guerra, o que son durante la guerra o preceden a la guerra, porque las fotos en colores eran rarísimas antes de la guerra. Así que ya uno sabe que tan pronto aparece una foto de una obra robada en colores, ya uno sabe inmediatamente que esté en vida y dónde puede estar. Así que esos son elementos, ¿no?, que uno aprende con la investigación. Esto es un retrato de Mademoiselle Dio, hecho por el pintor, el gran pintor Degas, y era una niña que era hija de unos marchantes amigos de él, que vivían en el 9º distrito de París, y esta es una foto de la colección de Paul Rosenberg. Paul Rosenberg era uno de los grandes galeristas, marchantes de arte, era judío, y es uno de los grandes marchantes de arte de la época de la entreguerra, en los años 20 y 30. Él manejaba gran parte de la pintura de Picasso, la pintura de Matisse, la pintura de Léger. Así que imagínense, es decir, era un hombre que creaba gustos, creaba colecciones, creaba museos. Y aquí pues podemos ver esta pieza robada por los nazis cuando llegan ellos a Francia. Si pudiéramos pasar a la próxima. Aquí, como dije, tan pronto se ven colores, uno ya sabe inmediatamente. La historia es que la nuera de Paul Rosenberg, que vive en Nueva York, que vivía en Nueva York, está una vez hojeando una revista de arte, Apollo Magazine, está hojeando una revista y ve este anuncio, un anuncio de una subasta en una galería en Hamburgo, en Alemania, y ve inmediatamente que en la procedencia del cuadro se puede ver aquí Paul Rosenberg, en la segunda partida de la procedencia. Una procedencia Paul Rosenberg por lo general es algo de prestigio, es una procedencia de prestigio, prestigiosa. La procedencia de una obra es prácticamente la biografía de una obra. Es la obra desde que la crea el artista por todas las manos que pasa, incluyendo marchantes, galeristas, coleccionistas y museos. Y esto es lo que es la procedencia, la provenance. Así es que así
la procedencia de este cuadro está ahí. Paul Rosenberg, la nuera ve esta obra y ve inmediatamente que, bueno, quiere decir que ha tenido vida después del cuadro. Ella recordaba, después de la Segunda Guerra, perdón, ella recordaba que la obra había sido robada por los nazis. Y entonces ella, a mi parecer, comete un error. Desde Nueva York ella llama a la galería en Hamburgo y el galerista le dice, mire, es un cuadro que está aquí consignado de un vendedor, no le puedo dar el nombre, pero le diré la información que usted lo está reclamando. Llame dentro de 2 o 3 días. Y la señora desde Nueva York vuelve a llamar dentro de 2 o 3 días y por supuesto el cuadro desapareció. La persona que lo había consignado pues se lo llevó y desapareció. Nunca más lo ha vuelto a ver, ni yo tampoco. Si pudiéramos pasar a la próxima pieza. Es un Matisse, también de 1940, es un Matisse muy lindo, muy bonito. Igualmente es un cuadro que fue robado por los nazis de la colección Rosenberg y nunca más se ha vuelto a encontrar. Un cuadro relativamente grande. Yo, como siempre, soy muy optimista. Yo pienso que debe estar en algún lado, que es muy raro que estos cuadros que siempre pasaron por manos de gente que conocía el arte y que lo apreciaba, es muy raro que estos cuadros o alguien los haya destruido. Así, pues nada. Si pudiéramos pasar a la próxima. Esto es otro Matisse, es odalisca, es sentada en el piso. Es un cuadro de los años 27, 28, cuando la temática de las odaliscas, bueno, los años 20, ¿no? Que comienza Matisse con la temática de las odaliscas. Y es un cuadro que tiene una historia muy interesante. El cuadro se encuentra en el libro que yo publiqué, El Museo Desaparecido, y la nieta de Paul Rosenberg tenía el libro en su mano que se acaba de publicar en los Estados Unidos y lo llevó a una fiesta un domingo. Y en la fiesta hay otra persona que se interesa por el cuadro, empieza a ojearlo, ella lo deja en la mesa y empieza a ojearlo, y cuando ve este cuadro dice, yo conozco este cuadro, si este cuadro estaba en casa de mis abuelos durante toda mi infancia. Y le dice a la nieta de Paul Rosenberg, le dice, mira, el cuadro estaba en Seattle, en la ciudad de Seattle, y mis abuelos lo regalaron, lo donaron al Museo de Seattle. Entonces, efectivamente, ella va a buscarlo, llama al Museo de Seattle, vive en Nueva York ella, llama al Museo de Seattle y le envían la siguiente foto. Vamos a ver. La próxima imagen. Bien, aquí ya vemos, ¿no? El color es preferible al blanco y negro, en el caso de Matisse por lo menos. Y vemos aquí que nos llega en esta época, era una época todavía, estos son los años 90, era una época de diapositivas, ¿no? de transparencia. Entonces nos envían esta transparencia y la vemos y claro, inmediatamente uno no quiere cubrirse de ridículo, así que hay que estar seguro de que se trata de esta misma obra, de que no es una de las distintas versiones que pudo haber pintado Matisse. Entonces uno, bueno, lo que hace primeramente en el caso de Matisse, los archivos Matisse son precisísimos, viven aquí en París. Matisse conservaba información sobre todo lo que hacía en cada uno de los cuadros, qué tipo de pintura usaba, en qué fábrica se hacía, cuánto le costaba la lata, el botecito, ¿no? Así que realmente llamé a la Fundación Matisse y además, pero por mi cuenta, pues uno también tiene que asegurarse de que sea el mismo cuadro. Así que mira, por lo general, todo lo que esté al margen, en el jarro, el jarro azul que vemos a la izquierda, pues ver que coincidan las manchas, igualmente que las manos y los dedos tengan las mismas formas, ¿no? Porque esos son elementos irrepetibles en un cuadro.
Y efectivamente era el mismo cuadro y hubo entonces que ir a juicio y finalmente se vendió. Es un cuadro que luego la familia lo vendió al magnate de casinos Stephen Wynn y él lo tiene creo que todavía y se vendió por unos $25 millones. Si pudiéramos pasar a la próxima imagen. Bueno, los ladrones por lo general no se dejan fotografiar. Y aquí tenemos una foto íntima de un gran ladrón, es el mariscal Hermann Göring, que está aquí sentado, vestido de civil, que era muy raro que él públicamente así se vistiera de civil. Se encuentra en el Museo del Jeu de Paume, donde está admirando una obra de arte robada de la colección David Weil, son unos banqueros que existen todavía, dueños de Lazard Frères, del Banco Lazard. Bueno, pues Hermann Göring está sentado fumando un cigarro, admirando. Él es una especie de mirada interna prácticamente a su mente, puesto que él le dio el permiso al fotógrafo para que tomara esta foto. Él está observando la obra de arte, lo miran, como dije, está fumando cigarro, está conversando con el teniente que se encuentra aquí a mano izquierda, de pie, que es el teniente Gunther Schilowski, que yo lo conocí más tarde, y era un especialista en arte medieval, pero que logra reciclarse, con tantos robos logra reciclarse en el Jeu de Paume. Y a la derecha tenemos a un edecán que está abriendo una botella de champán. Y esto nos da un poco una idea de lo que era para ellos el robo, de lo que nosotros consideramos robo y lo que era para ellos una gran celebración, una especie de recuperar, retomar lo que consideraban que había sido usurpado por otras personas, ya fueran judíos, ya fueran masones, ya fueran opositores políticos. Y nada, es muy interesante tener esta serie de documentos porque, como dije, es una especie de penetración en la mente de un Göring. Si pudiéramos pasar al próximo. La próxima imagen. Aquí tenemos a Alphonse Kahn, uno de los grandes coleccionistas de la época. Él es uno de los modelos para Charles Swann, de la novela de Marcel Proust. Proust y él van a la escuela, son camaradas de colegio, y Proust lo va a usar a él como modelo para su novela, Charles Swann. Alphonse Kahn se escribe con doble N, como Swann se escribe con doble N. Kahn era un gran coleccionista, era banquero, y era un gran coleccionista de arte renacimiento. Pero ¿qué pasa? En los años 20 descubre el arte moderno, descubre a Picasso y al mundo de Picasso, y decide deshacerse de toda su obra del Renacimiento prácticamente y comenzar a comprar obras de Picasso. Finalmente termina con unos 20, más de 20 Picasso, entre ellos el Arlequín, que es el gran cuadro cubista que conocemos todos de 1914, 15, hay varias versiones, pero es la versión más importante, que es la que se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y pertenecía a Alphonse Kahn. Si pudiéramos pasar a la próxima imagen. Aquí vemos el Arlequín en el centro, estamos en la casa de Alphonse Kahn, vemos 4 otros Picassos que rodean. Una de las características que tenía Alphonse Kahn en su casa era que, como era una especie
dandy. A la vez, él iba a contrapelo un poco de los grandes coleccionistas de la época. Muchos de los grandes coleccionistas tenían un solo estilo, digamos, les gustaba el siglo XVIII, pues la casa entera estaría decorada en siglo XVIII, las pinturas, los muebles, las mesas, todo. Y si es XIX, pues igual. En el caso de Kahn, Alphonse Kahn, él mezclaba, y aquí podemos ver que hay Picasso, ¿no? Claro, y están ante un sofá siglo XVIII y una mesa renacentista y un busto africano. Toda esta mezcla era rarísima en la época y de hecho hay escritos de conservadores de los museos que se sienten muy honrados porque le dijeron, me invitaron, cuentan, no escriben, me invitaron a casa de Alphonse Kahn a ver su colección y pude ver cómo conviven arte africano con el Renacimiento europeo, con el cubismo. Y nada, es algo que hoy día son gustos muy comunes entre nosotros. Mezclamos. Y a la época, pues no, sí. Y si pudiéramos pasar a la página. Aquí tenemos un cuadro que pertenecía a Alphonse Kahn, es El hombre con la guitarra, es un cuadro cubista de Braque y el Centro Pompidou pertenecía a Alphonse Kahn y pertenecía a Alphonse Kahn y el cuadro pues estaba robado, pero había terminado en el mismo museo del Centro Pompidou y pues se vieron obligados a restituirlo. Ahí estamos. Y si pudiéramos pasar a la próxima imagen. Si pudiéramos pasar a la próxima imagen. Bueno, aquí tenemos una lista de los inventarios de los que le hablé. Son unos inventarios llenos de detalle que los vamos a ver ahora. Esta es una hoja de la colección, el inventario de confiscación de la colección de Alphonse Kahn. Arriba a la izquierda tenemos Einsatzstab Heizreiter Rosenberg, que es la unidad del líder del Reich, Rosenberg, ¿eh? La unidad que se ocupaba, la unidad especial que se ocupaba de la misión del saqueo. A la derecha vemos que es la página 163 del inventario y en esta página vemos el código de la colección Kahn, que es KA, lo vemos ahí, KA al principio, y la hoja va de KA 1054 a KA 1065. Podemos ver las obras bellísimas que hay Bonnard, hay Quirico, hay otro Bonnard, hay Picasso, Matisse, Braque, Cézanne, abajo el último, y podemos ver que todos los detalles que hay, podemos ver, por ejemplo, en el número KA 1063, podemos ver el Picasso, el Arlequín, justamente el que acabamos de ver en la foto. Vemos las dimensiones, vemos el medio en el que se produjo y vemos muchas notas de los alemanes que dicen o está en restauración, o se vendió, o se intercambió. Y realmente aquí pues vemos todo el movimiento. También arriba, si vamos, podemos ver arriba, vemos lista de inventario, Kahn Alphonse, el lugar en donde él vivía, que era Saint-Germain-en-Laye, que es un pueblito al oeste de París. Vemos también los inventarios cuando se hicieron, octubre del 40 y 7 de marzo del 41. Los doctores en historia del arte que realizaron el inventario
y otro inventario más que se hace el 10 de septiembre del 42 con los dos doctores en historia del arte que realizaron el inventario y que hicieron los bajas. Tanto lujo de detalle que permite no solo sacar una historia de ahí, sino también rastrear muchas de las piezas. HG, vemos aquí un matasellos que tiene HG, 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 HG. Claro, estas son las obras escogidas por Hermann Göring, no para su colección privada, sino para el intercambio. Para él mejorar su propia colección, él escogía las mejores piezas, pero de arte que a él no le interesaba, que le podían interesar a otras personas, las intercambiaba por obras que a él sí le interesaban. Y ahí vemos, ¿no? Ahí vemos prácticamente clarito cómo el invento, ¿no? del saqueo. Si pudiéramos pasar a la próxima imagen. La próxima imagen. Ah, muy bien. Una de los detalles, ¿no? de todo gran coleccionista francés en los años, a partir del siglo XIX, de finales del siglo XIX y en el XX, era que toda colección, todo coleccionista que se respeta debía tener una colección de libros de oraciones, ¿no? Y libros ilustrados, ¿no? Que llegan más o menos hasta 1490, 1500 por ahí. Y aquí Alphonse Kahn tenía una gran colección y vemos, este era el libro de rezos de Luis XIII, de Luis XII, y vemos aquí, es una imagen típica del Renacimiento con su perspectiva atrás, y era el libro de oraciones de él. Y lo podemos ver con estas iluminaciones, ¿no? Que se le llamaba a todas estas ilustraciones de los libros. Muchos de los artistas en la época no se conoce el nombre porque eran realmente artesanos. A pesar de que estaban haciendo obras maestras, se les consideraba artesanos, y esto realmente pues, es un poco antes del Renacimiento, ¿no? Así es que, aunque ya el Renacimiento había comenzado en Italia, pero a muchos de estos artesanos todavía no se les había dado el reconocimiento de grandes artistas, por lo tanto, muchos no tienen nombre, son realmente obras anónimas. Si pudiéramos pasar a la próxima imagen. Sí, este es otro de los libros de horas, de oraciones, eran las horas en las que rezaban las oraciones, libros de oraciones de Alphonse Kahn. Aquí vemos una imagen de San Juan Bautista. Van a ver el tamaño de la imagen porque lo que vemos a la izquierda es un pulgar. Así que comparen el pulgar con San Juan Bautista y el pulgar con la historia que hay abajo, que es: a la derecha se encuentra Salomé, a la izquierda el verdugo, que está agarrando la cabeza de San Juan Bautista, no la cabeza ya separada del cuerpo de San Juan Bautista. Así que vemos los detalles maravillosos realmente si lo comparamos y entendemos que se trata de un pulgar. Si pudiéramos ver la próxima imagen. Sí, aquí es una anunciación. También igualmente se ve el pulgar a mano izquierda en el centro y vemos, si lo comparamos con las rosas, con las flores que hay, pues nada, son trabajos hechos de minuciosísimos, maravillosos, extraordinarios. La anunciación es típica de Europa del Norte, típica de Europa del Norte, y es una escena muy, muy bella. Y eran obras pertenecientes a Alphonse Kahn. Son obras que las ubicamos en Nueva York, en casa de en donde unos marchantes franceses muy conocidos, la familia Wildenstein, y estaba en manos de ellos, y ellos pues
no querían restituirla y la familia tuvo que ir a juicio para poder recuperarlas y ellos, la familia Williamson, como sabía que era gracias a mí, ¿no? Que habían hecho que la familia estaba reclamándola, pues me llevó a corte y me llevó a corte por difamación, me lleva a corte en Francia, yo vivía entonces en Nueva York y y ellos también vivían en Nueva York, pero prefirieron llevarme a corte en Francia porque acá las leyes de difamación son mucho más estrictas. Entonces me llevaron a corte acá y querían $1 millón y que se prohibiera la impresión del libro, eliminar que el libro que no se publicara más. Y bueno, fuimos a primera instancia y yo gané en primera instancia. Ellos hicieron apelación a la Corte de Apelaciones, perdieron igualmente en apelaciones y luego fueron hasta la Corte Suprema y perdieron también en la Corte Suprema, pero fueron 5 años de mucha tensión, de mucho dinero que cuesta y nada, y el dinero pues nunca se devolvió. Y yo sé que la intención de ellos era eh, eh, traerme como ejemplo, ¿no? Para cualquier persona que se atreviera a tocar el tema del saqueo de arte en el que ellos estuvieron involucrados. Yo encontré muchos documentos sobre ellos en los archivos nacionales americanos en Washington y nada, y pues los incluí en el libro, pero ni hablaba mucho de ellos, pero era creo que suficiente como para molestarlos muchísimo. Si pudiéramos pasar a la próxima imagen. Sí, aquí vemos un Van Gogh, es un Van Gogh que pertenecía a una gran colección, la colección Bernard Jeune. Es un Van Gogh que probablemente, junto a otras 31 piezas, probablemente desapareció realmente porque el castillo en el que se encontraban escondidos los cuadros, que se incendió, lo incendiaron, de hecho, los SS, los alemanes, una tropa de SS, y lo incendiaron y yo pienso que ellos no sabían que los cuadros se encontraban allí escondidos y el castillo ardió durante 3 días y no quedó nada del castillo. Así que yo pienso que esas obras todas desaparecieron hasta el día de hoy y de hecho nunca ninguna ha vuelto a aparecer y nunca ninguna, no se ha sabido nada de ninguna de ellas. Si pudiéramos pasar a la próxima imagen. Sí, esto es la casa de Michel David Weil, de la familia de los David Weil, del Banco Lazar. Igualmente, como decía, muchas de los coleccionistas de la época, pues decoraban sus casas de un solo estilo. Esta casa está decorada con Art Deco y con arte surrealista. Atrás lo que ven es un bello cuadro enorme de Masson, del gran pintor Masson, que es uno de los grandes de las influencias de Pollock en Estados Unidos. Y vemos pues esta obra de Masson y de hecho todo lo que ven ahí lo roban los alemanes. Era una casa, un apartamento de muchísimo lujo. Las cubiertas de los radiadores fueron diseñadas por Giacometti. Y nada, había muchas otras obras. El cuadro de Masson lo encontré yo en el Museo Reina Sofía. Y al principio, pues bueno, los curadores no querían creer que era verdad, pero era verdad. Y finalmente, pues se llegó a un acuerdo entre la familia David Weil y ellos y el Museo Reina Sofía para que el cuadro permaneciera en el Centro Reina Sofía en Madrid. Y me alegro mucho en ese sentido. Así que nada, si pudiéramos pasar a la próxima. La próxima imagen.
Sí, la próxima imagen. Si pudiéramos pasar a la próxima imagen. ¿Sí? ¿Ha sido la última foto o no? No, 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 quedan todavía. Nosotros no tenemos más. Ah, pero Son si, todas. si di 35. Solo 20, tenemos solo 20 fotos. Сейчас я проверю, возможно, Карина, да, возможно, спасибо. они пришли, но поздно. Давайте. Vale, de acuerdo. Si ahora... ¿Quedan? Да. ¿Sí? Да. Ah, da, muy bien. Фото с 31 по 35? С 21-го. Да, а вы не могли бы ему перевести? Карина, Я могу что сказать, перевести? да, что нужно сказать. Фото с 31 по 35? С 21-го у вас, Карин, есть с 21-го? 31-го последнее письмо от Гектора, с 31 по 35 фотография. А промежуточного нет? С 21 по 30 включительно? Есть, я вроде тоже посылала, у меня написано, что посылала. Давайте еще раз. Продублируйте, пожалуйста. Продублируйте, пожалуйста. Да, дорогие слушатели, это не наша накладка, просто проблема в том, что лектор прислал фотографии ровно за минуту до начала лекции. Но сейчас маленький технический сбой, и мы продолжим. Спасибо за понимание. Héctor, si Может быть, пока quieres, мы какой-нибудь вопрос зададим? Héctor, no sé, ¿quieres seguir hablando mientras que arreglan lo de las fotos? Sí, Porque sí, llegaron ya en el último momento cuando ya empezó la conferencia. Ah, está bien, bueno. ¿Sigues Pues, hablando o te sí, pongo sí. algunas preguntas que nos han llegado? Bueno, ¿quieres? ¿Qué tú crees? Quizás las preguntas. Bueno, teníamos una pregunta Sí, precisamente sobre el barón Rothschild. sí, Entonces, que aparece en la foto, sí. si eso es Robert de Rothschild o cuál de los Rothschilds Es y Robert, de qué Robert. año es la foto. Y además, según parece, no se ha entendido muy bien qué relación tuvo Rosenberg y Rothschild en esta operación. Es que no sé Bueno. si, no sé si a lo mejor algo se ha escuchado mal, porque digamos, cómo Rosenberg participó en la operación de la ocupación de la colección de Rothschild. No, ¿No? Entonces, ¿eso fue alguna...? No, quizás un malentendido, ¿no? Sí, Bueno, a lo mejor es un primeramente, malentendido. sí, primeramente, se trata sí del barón Robert de Rothschild. Sí, efectivamente. Es su casa que queda frente al Palacio del Eliseo. Y todavía la viven los Rothschild, los hijos de él, los nietos. Pero no, Rosenberg y Rothschild en ningún momento. No. Rosenberg se va a los Estados Unidos y el barón también se va para Estados Unidos y Canadá. Sí, huyendo de los nazis. Porque lo que tenemos que saber, bueno, lo saben, claro, en Rusia se sabe, es que el holocausto no creía en la lucha de clases. El holocausto tomaba todo el mundo. Es decir, ricos, pobres, lo que fuera. Si eras judío, te marcaban ya. Y entonces ellos huyen, la familia Rothschild, algunos huyen al sur de Francia
y otros pues se van a los Estados Unidos o a Inglaterra. Y también se ha interesado mucho al público, que nos agradece por esta interesantísima conferencia, el tema del coleccionista Alphonse Kahn o Alphonse Cohen, en qué medida ha sido prototipo de Swann del libro de Proust. ¿Qué rasgos suyos aparecen en Proust? No sé si te has dedicado en profundidad a estudiar este vínculo. Sí, mira, hay algo muy interesante. Alphonse Kahn, cuenta Alphonse Kahn, en unas memorias, cuenta Alphonse Kahn que Proust venía a su casa y se pasaba el día entero observando a Alphonse Kahn. Alphonse Kahn era un hombre tan exquisito, tan cortés, que no se atrevía a echarlo de la casa. Y él lo estaba observando todo el tiempo, cómo se ponía la corbata, cómo se ponía el chaleco, todo. Y luego se ve, Alphonse Kahn lee En busca del tiempo perdido y va encontrando escenas que él las había vivido allí, porque Marcel Proust lo estaba observando. Ahora, una cosa muy interesante. Alphonse Kahn lo primero que dice sobre En busca del tiempo perdido es que Marcel Proust no conocía ese medio, que lo había retratado muy mal, que era un medio que no conocía. Así que, pero sí Alphonse Kahn es uno de los digamos, de los modelos hay otros más, pero este es el más conocido y también pero Alphonse Kahn no le caía bien, a Alphonse Kahn no le caía bien Marcel Proust, pensaba que era una especie de arribista, ¿ves? Y nada, y es cierto que uno puede leer En busca del tiempo perdido como una novela de arribistas. Bueno, muchísimas gracias porque es un libro magníficamente traducido al ruso que aquí ha tenido una gran aceptación. Ya tenemos las fotos y podemos seguir la conferencia. Qué bien. Gracias, Héctor. Sí, de nada. Bueno, así es que aquí vemos a la familia Freeman, que es una familia, Goodman, perdón, que es una familia de banqueros holandeses, y es una historia de estas tristísimas, también como muchas de las historias de los perseguidos por el nazismo. El nazismo era como un gran perro de estos que no suelta, que una vez que muerde la mandíbula no suelta. Y el señor que ven ustedes allí, que es el Goodman, era un alemán que en los años 20 se muda a Holanda, se convierte en un banquero en Holanda, y cuando llegan los nazis, pues él piensa que Francia nunca va a caer. Entonces él envía su colección de arte a París, a un almacén en París, y por supuesto Francia cae. Y entonces ahí la van a robar, ellos pensando que estaban muy protegidos por la gente que conocían y se habían además convertido al protestantismo. Ellos pensaban que estaban muy bien en Holanda, muy protegidos, pero no era el caso. Poseían una de las colecciones de platería más importantes de los Países Bajos y era una colección que Goering personalmente la quería. Entonces él arregló, ellos tenían a su hija, Lili, que vivía en Italia, en Florencia. Yo conocí a Lili ya muy mayor y vivía en Florencia ella, y ellos arreglan, los alemanes, para darle salvoconducto a la pareja, al señor Goodman y a su esposa, para darle salvoconducto por Alemania, de Holanda a Alemania, de Alemania a Austria y de Austria a Italia, y para que fueran y se reunieran con su hija Lili. Lili los estaba esperando en la estación de tren y ellos llegan, se montan en el tren, siempre pensando que están protegidos, etc. Cuando llegan a Berlín, llegan unos soldados al vagón, los sacan del vagón y van camino, los envían camino a Theresienstadt. Theresienstadt o Terezin era la ciudad, pero en el pueblo de
paro, de descanso, ¿no? Y también el pueblo de descanso antes de ir a Auschwitz. Y era también la ciudad modelo que tenían los nazis para la Cruz Roja Internacional. Cuando la Cruz Roja Internacional venía a hacer inspecciones a ver cómo estaban los presos políticos y los presos y los judíos en el mundo nazi, pues los llevaban a Theresienstadt, y allí ellos veían que estaban bien, había orquestas y todo, y teatro y cenas y literatura, etcétera. Pero claro, a la larga los iban a enviar a Auschwitz. Y el señor Goodman muere apaleado en Theresienstadt y su esposa la envían a Auschwitz y muere poco después. Son historias muy terribles, terribles. La hija que estaba en Florencia y que los había estado esperando en tren, en la estación de tren, ella tenía muy buenos contactos en Italia, estaba casada con italianos, y entonces ella intentó ver si podía pues sacarlos, pero la máquina nazi no echaba para atrás en términos en el holocausto. Es decir, siempre una vez que ya alguien estaba en el sistema del holocausto, nunca salía de allí, o difícilmente, con muchísima dificultad, y ellos pues no logra sacarlo. Y uno de los cuadros que ellos tenían, si pudiéramos ver la próxima imagen, es una foto muy fea, en blanco y negro, de un cuadro de Degas, un paisaje muy raro en la obra de Degas, porque él era un pintor que realmente un pintor de interiores, de intimidad, de un mundo íntimo, familiar o íntimo, ¿no? Y realmente pues era un hombre, esto es una obra que representa una mina de carbón en el norte de Francia, y era un cuadro que se encontraba en la habitación en la que dormía la señora Goodman, y es uno de los cuadros que ellos envían a Francia, pensando, como dije ya, que Francia no iba a caer nunca. Bueno, Francia, es cierto, Francia tenía el ejército más grande del mundo en la época. Y hay que saberlo. Todo estaba reorganizado, el mundo estaba reorganizado de otro modo. El ejército americano, por ejemplo, era el 10º del mundo con Suiza. Así que realmente era otro mundo, ¿no? Y París era la capital del arte. Así es que vemos entonces aquí que este cuadro lo roban en París, hace todo un trayecto, y los nietos de Goodman, que viven en los Estados Unidos, los encuentran el cuadro, buscándolo, encuentran el cuadro en el Instituto de Arte de Chicago, el Gran Museo de Chicago. Y está allí, lo prestó uno de los directores del directorado, ¿no? del patronato, y lo tiene allí, y el cuadro pues ellos lo reclaman. Cuando lo reclaman, pues la justicia lo retira inmediatamente, y se preparan entonces para ir a un juicio, porque el miembro del patronato pues no iba a ceder, un coleccionista no iba a ceder su cuadro, y la familia tampoco. Pero en Estados Unidos los juicios, como sabemos, cuestan una barbaridad, y ya cada uno se había gastado casi $1 millón en la preparación del juicio. Todavía el juicio no había comenzado. Entonces los nietos Goodman me preguntan a mí, me piden a mí si yo puedo hacer algún tipo de intervención, ¿no? Y pensamos en esta solución, que era el Museo de Arte de Chicago me debía a mí varios favores, porque yo les había resuelto varios asuntos de procedencia. Es decir, le había aclarado algunas procedencias de algunas de las obras de Alphonse Kahn, y pues nada, le había hecho eso como favor. Yo soy periodista y hago favores, ¿no? Entonces
el museo me debía ese favor y ellos me dicen, mira, vamos a ver si podemos hacer algo. Inventamos esta situación que era el museo, hacían una valoración del cuadro y se dividía en dos la valoración. Una mitad que iría para los herederos y la otra mitad que el coleccionista podía deducir como gastos. Entonces el museo podía comprar el Degas por la mitad del precio, es decir, la mitad que iba a ir a la familia, a los herederos, y la otra mitad se iba en gastos, como gastos de trabajo, eso que podría entonces deducirlo de los impuestos, descontarlo de los impuestos. Y eso fue lo que se logró. Fue la primera vez en los Estados Unidos que se logró un arreglo como este, con 3 partes, y fue una cosa maravillosa. Lo que era interesante es que la familia, ni yo, nunca habíamos visto el cuadro presencialmente, porque cuando ellos demandan, cuando presentan la demanda ante el tribunal, pues la justicia inmediatamente lo toma y lo incauta y se queda con él. Entonces nunca se había visto este cuadro y el museo quería hacer algo importante. Entonces, ¿qué ocurre? El museo dice, pues vamos a hacer un almuerzo con los herederos y les presentamos el cuadro. Entonces lo que hacen es sacan todos los otros Degas que había en el museo y los presentan todos junto a este, es decir, va a estar con todos sus hermanos y primos y cosas. Entonces es muy importante porque cuando llegamos a la salita en la que iba a ocurrir el almuerzo, yo llego antes de la familia, ¿no? Llego un poco antes y veo el cuadro, estoy encantado, maravilloso, ¿no? Y llega la familia y cuando ven el cuadro comienzan a llorar. Y si pudiéramos ver la próxima imagen. Si pudieran, ahí, en una mejor foto, es un cuadro más bonito. Y realmente cuando ellos ven el cuadro se echan a llorar, porque era el cuadro que había estado en la habitación de su abuela, que decoraba la habitación de su abuela, y se echaron a llorar. El almuerzo ocurrió en muy buen ambiente y ustedes saben que muchas veces los almuerzos, la comida en los Estados Unidos duran pues a veces media hora, 45 minutos, y este almuerzo, esta comida iba a durar ya 3 horas. Y ellos empiezan a decir, ¿sabe por qué no nos queremos ir? Porque es como si estuviéramos dejando aquí a un pariente, como si no nos pudiéramos ir de casa de nuestra familia, ¿no? Y realmente ahí es que uno ve el valor real de restituir estas obras, el valor real de todo esto, ¿no? Que esto no es un par de zapatos, un mero par de zapatos o un teléfono que se me perdió, un portátil, ¿no? Que se me perdió, realmente es una obra de arte que significa tanto y tanto y tanto. Si pudiéramos pasar a la próxima. Sí, yo había escuchado de que los museos franceses habían conservado algunas o muchas de las obras robadas en sus salas, ¿no? Y que las exponían y esto. Y eso a mí me había estado muy raro, muy rarísimo, ¿no? Y entonces intenté hablar con los directores de los museos y todos se portaban muy escurridizo, ¿no? Y yo preguntaba y yo decía y me decían, no, ese es muy complicado, ese es un tema muy complejo. Y entonces yo preguntaba, pero ¿por qué no han logrado hacer los inventarios? Ah, no, es que usted sabe, un inventario, eso toma décadas. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser que esté tomando 50, 60 años un inventario, ¿no? Y, no, pero es que la persona que se ocupa del inventario está muy ocupada y no va a poder verlo. Bueno, siempre había unas razones terribles. Entonces,
ellos, digamos, los asesores legales de la directora de los museos de Francia, que es un puesto muy importante en Francia, y imagino que debe ser un puesto muy importante también en Rusia, pues porque los museos son unas instituciones nacionales, ¿no? Enormes. Entonces, los asesores legales por fin se encuentran conmigo, y cuando yo les pido que yo quiero ver las obras estas, a ver qué son, a mí me intrigaba y yo pensaba que eran obras de pintores de domingo. Yo me decía, esto debe ser pintores de domingo o pintores de brocha gorda, que por eso es que no se logra ubicar los dueños, porque no se sabe muy bien quién era el dueño, quién lo pintó, ¿no? Etcétera. Entonces, ellos, cuando yo les pido esto, se ponen muy nerviosos y empiezan a mirarse a los ojos, ¿no? Y muy nerviosos. Y yo decía, pero qué raro que estén aquí, que estén reaccionando de este modo, ¿no? Entonces, me dan una serie de documentos, como 20 o 30 documentos. Dicen, no, mira, aquí está un poco la correspondencia, no sé qué, bueno. Y me lo dan un poco para ver si yo me alejo y eso. Pero ¿qué pasa? Que yo quería saber qué era, ya me intrigaba demasiado el tema. Entonces yo me voy y tuve que hacer lo que no quería hacer, que era entrar a los catálogos generales del Louvre, que tiene cientos de miles, si no millones de obras, y entrar a los catálogos generales y empezar a buscar a ver si podía ubicar estas obras. Y empiezo a eliminar, pues claro, colección Luis XIV, colección Napoleón, colección Rey Luis Felipe, etcétera. Voy eliminando y encuentro, después de mucho trabajo, encuentro que todas las obras que habían sido robadas por los nazis tenían en su código, tenían la R de recuperación. Y podía estar en el Museo del Louvre y iba a ser quizás Louvre R. Y si estaba en Orsay, pues tenía otra cosa, pero tenía una R. Y si estaba en Pompidou, tendría otra cosa, pero tenía la R. Entonces, ya yo veía que había cierta sistematicidad y empiezo a encontrar estas obras maravillosas. Este es un Boucher que se llama La Forêt, que son obras maravillosas, que está en el Louvre, y era una de las obras robadas. Entonces empiezo a buscar la procedencia y muchas veces ubico a los dueños en 2 y 3 horas, cuando a ellos les estaba tomando 50 y 60 años. Entonces ya yo sabía que había realmente gato encerrado aquí. Y claro, entre los documentos que por error me habían dado en los papeles los asesores legales, siempre a uno le dan documentos y muchos de esos documentos no deberían estar ahí. Muchas veces los recogen así deprisa y te los entregan por entregarlos. Yo empecé a leerlos muy detenidamente y encontré que cada 10 o 15 años los curadores del Louvre, de los museos, perdón, los curadores de los museos franceses le pedían al Estado si podía integrar en las colecciones nacionales estas obras, y cada vez recibían la misma respuesta del Estado, del Tribunal de Cuentas. Cada vez recibían la misma respuesta: no los puede integrar porque estas obras no son suyas y usted tiene la responsabilidad de localizar a los dueños. Pero a ellos no les interesaba encontrar a los dueños, porque sí les interesaba que el tema se fuera escondiendo y poder ellos integrarlos en las colecciones. Entonces yo encontré más de 2.000 obras de arte, encontré pues, muebles, encontré esculturas, encontré una escultura en el Palacio del Eliseo, encontré obras en los bancos franceses, encontré por todos lados y claro, fue un gran escándalo. Así que bueno, si pudiéramos pasar a la próxima obra, la próxima imagen. Es un Courbet, que es una obra magnífica. La foto no le hace honor a la obra, es una obra pero espectacular, que se encuentra en el Museo de Orsay, aquí en París, y es un Courbet extraordinario. Es el acantilado de Étretat después de la tormenta. Y nada, es una gran obra y es una de las que está en el Museo de Orsay.
y ubiqué al dueño también. Bueno, si pudiéramos pasar a la próxima imagen. Sí, yo les hablé de la trastienda del Jeu de Paume. En el Jeu de Paume, en la primera parte, era donde hacían los inventarios, establecían los inventarios, y donde hacían las exposiciones para Göring. En la parte de atrás, que se le llamaba, la Resistencia lo llamaba la sala de los mártires, eran donde se ponía todo lo que fuera arte degenerado y que era el arte que iban a trocar, que iban a intercambiar con los marchantes franceses. Entonces, pues nada, aquí por ejemplo vemos al fondo arriba, en la entreluz, un cuadro de dos hermanas de Matisse, de 1903-4, que es una obra desaparecida por completo, y si apareciera hoy sería una cosa extraordinaria. Es un Matisse que pertenecía a la colección Alphonse Kahn. Debajo vemos a un Picasso, más abajo vemos a un Tanguy, aquí a la derecha, aquí en el mueble que vemos aquí a la derecha, en la esquina derecha abajo de la foto, vemos un dibujo de Renoir. En el centro vemos, y arriba inmediatamente vemos un Léger, y nada, vemos obras magníficas. Abajo aquí a la izquierda, abajo a la izquierda, vemos Marie Laurencin, que era una pintora muy querida en aquella época. Nada, vemos obras maravillosas, y aquí era que venían a buscarlas. Si pudiéramos pasar a la próxima imagen, y vamos a volver a esta imagen luego, pero pasemos a la otra y luego venimos atrás. Esto es un Léger, se llama Femme en rouge et vert, dama en rojo y verde. Es de la época de 1915, es de la época de Léger cubista. Es una señora que sube o baja por unas escaleras, una señora muy elegante. Vemos el gorro de invierno que tiene, vemos ¿cómo se llama? El pelo, el flequillo, no sé cómo le llaman, la pollina, ¿no? En el pelo, y tiene un abrigo, y es un poco expresa el movimiento, ¿no? Y es una gran obra de Léger. Es una obra que yo encontré en el Centro Pompidou como uno de los MNR, ¿no? Museo Nacional Recuperación, MNR. Pues es una de las que yo encontré, y yo me dije seguro que esta es una de las obras de arte degenerado que estuvo en Francia y que no salió de aquí, porque eran unas obras que Hitler había prohibido expresamente que se integraran a Alemania. Así es que comencé a buscar, y había una referencia a entré en la biblioteca de los conservadores, de los curadores de Francia, y empecé a buscar, y pues que la obra la habían expuesto unas 12 veces, pero nadie se había preocupado por hacer la referencia, por buscar el dueño. Entonces, había en la bibliografía, había una referencia a un libro, y en ese libro yo encontré el libro. Cierren ahí. Encontré el libro y encontré la foto. Encontré una foto en ese libro, y la foto que encontré era la de la sala de los mártires. Si pudiéramos regresar a la foto anterior, a la imagen anterior, la anterior, esa, muy bien. Pues aquí, si ven, en el centro y a la derecha se encuentra el Léger, centro derecha. Ahí está. Y ese cuadro, cuando yo lo encontré, yo dije, bueno, pues estoy en la buena pista, y empecé entonces a buscar documentos sobre la época, y encontré una lista preparada por una curadora resistente, Rose Vallon, que era de las que trabajaba en el Museo de Jeu de Paume, que era resistente,
y establecía unos contrainventarios, así una lista de todos los cuadros que se encuentran en esa sala en marzo de 1942. Estaba la descripción del cuadro y el dueño. Y el dueño, pues claro, era Paul Rosenberg, León Rosenberg, así es que la familia Rosenberg lo reclamó y lo obtuvieron. Así es que ahí estamos. Y nada, para mí, pues cuando yo lo vi en la foto, yo estaba saltando de alegría, de maravilla, porque era maravilloso, ¿no? Poder encontrarlo ahí. Esta foto yo la retoqué. El estado de la foto era estaba en muy mal estado y yo la retoqué para poder reconocer muchas de las obras. Si pudiéramos pasar a la imagen siguiente y a la otra, por favor. Querido Héctor, ya llevamos casi 1 hora y media, entonces Bueno, pues estamos vamos. ya poco a poco terminando. Es muy interesante, sí. pero sí, muy bien. Bueno, tenemos que hacer una conferencia más. Sí, está bien. Bueno, voy un ratito. Entonces, aquí vemos un Chagall en el centro. Un Chagall en el centro, ¿lo ven ahí? Encima del mueble, un pequeñito Chagall. Bueno, y si pasemos rapidito a las próximas. Pasemos rápido. Y termino en 2 minutos. Esta es una de las primeras obras, la primera obra que el Centro Pompidou, que las autoridades francesas restituyeron. Es un Glaise, es un cubista de segunda, tercera categoría, no muy bueno, pero para mí tenía cierto valor porque es la primera obra que restituyen del Centro Pompidou, de la colección Alphonse Kahn. Si pudiéramos pasar al próximo. Al próximo. Picasso, igualmente colección Alphonse Kahn, se encontraba en el Centro Pompidou y fue restituida. Si pudiéramos pasar al próximo. Al próximo, cuando quieran, a la próxima imagen. Sí. O como quieran, podemos interrumpir como quieran. No, estamos esperando que... Bueno, así como hacemos como una mezcla entre preguntas y conferencia misma, ha llegado mientras tanto una pregunta: si ha visto usted la película Francofonía de Alexander Sokurov, del director ruso, que precisamente trata este tema. No, nada, me interesa. Es una película del año 2015 que fue presentada en el Festival de Venecia y estaba a punto de ganar León de Oro, pero finalmente no lo obtuvo, pero obtuvo otras condecoraciones, que presenta es la historia medio documental, medio de ficción entre General Metternich y Jacques Jaujard, el director del Louvre, que están regateando la vuelta de las obras del Louvre, etc. Entonces, nuestros oyentes le recomiendan y les interesaría mucho saber su opinión. Bueno, yo no he visto la película, pero yo era muy amigo del hijo de Jaujard, del hijo de Jacques Jaujard, y nada, me contaba las historias de la guerra y se debe en gran parte a Jacques Jaujard el que se haya salvado muchas de las obras de arte, porque él, tan pronto él se da cuenta de que algo raro va a ocurrir, muda el Louvre a muchos castillos y edificios en las provincias para que no haya bombardeo allá, y además hace contacto con los aliados para que no bombardeen esos castillos y esas zonas. Y es en gran parte gracias a él que se salvan muchas de las obras. Aquí estamos viendo unos Klimt de Viena, que robaron de Viena, y nada, fueron restituidos a la familia, y podríamos ver 2 o 3 Klimt más y ya acabamos. Y después pasamos a las preguntas. La próxima imagen, por favor. Esto también es otro Klimt maravilloso, cosas muy lindas, igualmente robadas, igualmente restituidas. Y próximo es Chile, igualmente robada, igualmente restituida. Próximo.
y una boa maravillosa, también igualmente de Klimt e igualmente restituida. Nada, bueno, traté de ser rápido, pero aparentemente no lo logro. Y si pudiéramos pasar a preguntas o si les interesa, quizás la gente se fue a dormir, no sé. No, es que estamos casi todos y quisiéramos pasar la palabra a Karina Erdzian, la editora de la editorial Slovo, que realmente realizó la edición del libro en ruso. Karina. Да, спасибо. Да, Гектору слышно? Héctor, para escuchar la traducción es un globo terráqueo abajo, que ahí hay que presionar traducción. Ah, muy bien, ya estoy. ¿Sí? Sí, sí, claro. Слышно? Sí. Хорошо. No sabía que eras tú, no sabía que eras tú. Это я, да. Я очень рада приветствовать Гектора, и я очень благодарна Сервантеса, Татьяне Пигаревой и всем участникам сегодняшнего нашего мероприятия. Честно сказать, я буквально вот как бы от издательства скажу несколько слов. Книжку Гектора я нашла довольно спонтанно. История была такая. Мы очень дружим с куратором из Пушкинского музея в Москве, Сурьей Садековой. Она долгое время жила во Франции, и мы с ней говорили о книгах. И я сказала, что мне очень интересна тема искусства во время нацизма, как оно развивалось, что происходило. И Сурья тут же мне посоветовала книгу Гектора. Книга у нее была на французском языке дома. И я эту книгу у нее взяла, стала ее искать на английском языке, нашла контакт Гектора, написала ему письмо, и он тут же отозвался и проявил большой энтузиазм по поводу того, что книжку можно действительно сделать на русском языке. Да, и очень было, и вообще, я так понимаю, что он был удивлен, что на русском языке книжки до сих пор не было, при том, что она вышла аж в 95-м году. Вот, и эта книга нас всех совершенно покорила и поразила, поскольку, ну, мы, конечно, знали про то, что были грабежи во время оккупации, вообще нацисты грабили очень серьезно. Но вот в таких подробностях, в таких живых подробностях, я бы сказала, и с такими историями, которые невероятно трогают до глубины души, таких книг у нас не было. Мы когда-то очень давно делали книгу Григория Козлова «Покушение на искусство». И о Григории Козлове Гектор знает, и он даже его упомянул в своем вступлении, я имею в виду в книге «Исчезнувший музей». Вот. Но там немного другой был угол зрения, а вот такой вот подробной книги, которая бы рассказывала о том, как развивалась судьба этих несчастных галеристов французских еврейского происхождения, как настолько детально и настолько это ярко, и ты все это, когда читаешь, просто эта картина вся стоит перед глазами, как будто ты смотришь фильм. Я хочу сказать Гектору, что он еще, я ему очень благодарна за то, что он описывает это все таким простым языком. То есть это очень важная история, очень сложная история, которую, мне кажется, нужно знать всем, и это нужно проходить в школе, вот на мой взгляд, чтобы, не дай бог, это все никогда не повторилось. А мы очень любим повторять историю, к сожалению. Поэтому это очень здорово, что ее может читать широкий круг читателей. И я как издатель могу сказать, что книга, как только она вышла на русском языке, это было совсем недавно, она просто стала разлетаться, и я думаю, что можно сказать, что она стала уже бестселлером, и в самых крупных книжных магазинах Москвы она уже в 5 самых
лучших самых там, книга месяца и так далее, то есть бестселлеры. И интерес очень живой к этой книге, как со стороны читателя, так и со стороны журналистов, что, мне кажется, показывает, что эта тема, она очень трогает людей и вызывает какой-то вот такой личностный даже интерес, я бы сказала. Вот. И я Гектора вижу сейчас в Зуме первый раз, мы только переписывались, и сегодня говорили по телефону 2 раза. И я очень рада, и я надеюсь, что мы и на нонфикшене тоже видимся еще раз на ярмарке нонфикшн. У нас будет презентация также снова и снова при помощи наших друзей, Института Сервантеса. Так что следите за анонсами и объявлениями. Вот. Ну, на этом, пожалуй, я закончу свою пламенную речь. Спасибо огромное. Спасибо всем. No sé si el embajador de España quiere decir algo. O Juan Carlos Vidal, el director del Instituto Cervantes. Bueno, poco más que decir. O sea, que ha sido una sesión donde hemos visto el destino de obras de arte robadas con suspense, un suspense narrado. Ha sido una historia con suspense. En algunos casos con final feliz. Esperemos que Héctor siga en sus búsquedas y siga permitiendo la recuperación de obras a las familias, por lo menos que las familias sepan dónde las obras están. Y también hemos tenido un poco de suspense técnico, ¿no? Pero bueno, es un suspense añadido que... Bueno, pero se ha resuelto perfectamente. Dar una vez más, que antes no lo dije, gracias a Españera, que nos permite utilizar su webinario Zoom, y vamos a editar, porque se necesitará una edición un poco especial por los parones, etcétera, y situar en nuestro Facebook, en nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube, en ese almacén de todas nuestras actividades, para que las personas que por una razón u otra no han podido ver asistir a este acto, pues puedan ver la grabación. Yo creo que será en 4 o 5 días. Y nada más. Tatiana, si tienes algo que decir. Sí, nos llegan muchos agradecimientos, entonces los oyentes todos dicen muchísimas gracias, magnífica conferencia. Y también ha habido una pregunta si se puede conseguir este libro en algún otro idioma. Sí. Entonces creo que intentaremos en la biblioteca del Instituto Cervantes conseguir la edición en español, si no la tenemos todavía. De eso se encargará nuestro nuevo bibliotecario, que precisamente llega la semana que viene, y animamos a todo el mundo a que se inscriban al mailing del Instituto Cervantes, a nuestro Facebook, que reciban nuestras noticias. Como bien sabemos, tenemos muchas actividades muy interesantes y las conferencias las colgamos, como ha comentado el director, en el canal YouTube. Y queda nada más agradecer. Es que si empiezo a leer todos los agradecimients, quedaremos 1 hora y media más. Así que el chat está lleno de... Я прошу прощения, я еще просто сделаю маленький анонс о том, что презентация книги еще будет на ярмарке Nonfiction, и будет это 4 декабря в субботу. По московскому времени это с 6 часов 15 минут до 19 часов. Так что все, кто хочет, welcome. Ну да, y еще esto, digamos, que tenemos que invitar a nuestras próximas conferencias en línea. Serán el día 7 y el día 14 de diciembre, las 2 dedicadas al tema de Dostoyevsky España en sus diferentes aspectos, como seguimos celebrando el año del 200 aniversario de Dostoyevsky y nuestro ciclo España y Rusia a través de los siglos. Bienvenidos, bienvenidas, y Héctor, una vez más, muchísimas gracias. Gracias. ¿Puedo añadir una pequeña cosa? Por supuesto, sí. Por supuesto. En la edición española tengo un anexo sobre el cuerpo diplomático, sobre un diplomático español que jugó un papel muy importante
él era el número 2 en la embajada española aquí, y él jugó un papel muy importante protegiendo obras de arte y protegiendo a familias judías aquí. Proper de Callejón se llama. En Francia, En ¿no? Francia, pero Sí, era sí. español. Y entonces luego el ministro de Relaciones Exteriores se entera de que lo había desobedecido y lo envía a Marruecos. A Marruecos, sí. Bueno. Y también nos ha llegado una pregunta si ha habido algún descubrimiento que hiciste tras la publicación del libro, que no entró en el texto definitivo porque se ha hecho... Muchas. De hecho, yo ahora estoy aquí en París trabajando en una fundación que se ocupa de encontrar obras de arte. Perfecto. Bueno, así que esperamos el segundo libro sobre este tema, ¿no? Más o menos, quizás ya veremos. Muy bien. Pero gracias muchas, de verdad. Y gracias a todos. Y Karina, qué bueno conocerte. Sí. Спасибо всем огромное. Gracias. Nos alegramos mucho que el Instituto Cervantes tiende puentes y que el escritor y la editora se han encontrado en una actividad del Instituto Cervantes. Eso es lo perfecto. Qué bien, ¿no? Y gracias a todos, realmente. Qué bueno que existe el instituto. Bueno, y qué bueno que existe el acento puertorriqueño. Que es gracias. gracias. Sí, bueno. ¿no? Y qué bueno que veamos el idioma como uno. Eso es una maravilla. Muy bien. Muchas gracias, Héctor. Sí. Habrá ocasión de hablar de Juan Ramón y Puerto Rico y muchas otras cosas. Con gusto. Bien. Bueno. Y gracias, embajador, por asistir. Buenas noches y muchas gracias a todos. Sí, gracias. Adiós. Luego. Nos vemos, adiós luego.